Vale, hora y media. Entonces vamos a hablar de funciones generatrices. Este es un tema que yo aprendí cuando estaba en preparatoria y me costó muchísimo trabajo. Y después lo volví a ver en el doctorado, bueno, en la licenciatura lo vi y ya dije, está fácil. Y después lo vi en el doctorado y dije, ay, no, está muy difícil. Yo nada más voy a dar la parte fácil, digamos. Entonces, vamos a ver dos cosas, unas funciones generatrices ordinarias y si da tiempo, pues funciones generatrices exponenciales. ¿Sí? Y se ve bien raro, ¿verdad? Se ve como... Entonces, a grandes rasgos, una función generatriz de una sucesión, o sea, si tienes una sucesión A0 a 1 así, una función generatriz es una serie de potencias. ¿Sí? O sea, pones A0 más A1x más A2x cuadrado y así, ¿no? Entonces está fácil. Hay tres cosas para las cuales nos sirven. Una es para contar cosas, ¿sí? O al menos obtener una fórmula recursiva cuando no las podemos contar de veras. O si tienes una fórmula que ya es recursiva, a veces te ayudan a obtener la fórmula cerrada. Y a veces también te ayudan a calcular el crecimiento asintótico de una sucesión. O sea, tienes una sucesión y le pones su generatriz y después haces sus cosas para calcular su crecimiento asintótico. Y eso se utiliza análisis complejo. Yo creo que no voy a llegar hasta eso, pero pues si llego, pues está bien. O sea, si va a contestar todo rapidísimo, pues ya. Entonces, a ver, vamos a primero poner un ejemplito. Entonces, supongo que tienes un número n y que es impar, ¿sí? Y supongo que quieres contar cuántas permutaciones hay en los números del 1 al n, pero permutaciones solo me importan las que van en zigzag. ¿Qué significa en zigzag? Pues o sea, está chiquito, grande, chiquito, grande, chiquito, grande, chiquito, y así, ¿no? O sea, que los grandes sean más grandes que sus dos vecinos y los chiquitos sean más chiquitos que sus dos vecinos. ¿Sí? Entonces eso significa que se vaya en zigzag. Bueno, esto no es fácil de contar. Pero bueno, podrías casi con una computadora ponerte a hacer los primeros términos, ¿no? O sea, contar todas las permutaciones y así. Y pues bueno, los primeros términos son 1, 2, 6, 2, no sé. Pero, por ejemplo, en 1881, este matemático, que no voy a intentar pronunciar, descubrió que esto, bueno, descubrió y demostró, claro, que estos números son los que aparecen cuando expandes tangente de x, la serie de Taylor. O sea, tangente de x, si expandes su serie de Taylor, te queda 1, entre 1 factorial, luego 2, luego 16, luego 272, claro, solo los impares. Sí, porque estamos cancionando solo los casos ¿Son los mismos términos de qué? de la serie de Taylor de tangente de x. Ah, pero los de arriba, en el punto anterior. O sea, si n es igual a 1, Ajá. hay 1. Okay. Si n es igual a 3, hay 2. Si n es igual a 5, hay 16. Y así, ¿no? Y bueno, pues resulta que es esta. Entonces, pues como que esto a lo mejor dice que puede servir de algo esto, ¿no? Entonces, vamos a empezar así desde el principio, suponiendo que son niños de prepa. Piensen que yo lo aprendí en prepa, entonces imagínense que son niños de prepa. Entonces, tómense, o sea, vamos a tomar una serie de potencias como una cosa puramente formal. Entonces, los que estén en álgebra y así, pues siempre lo hacen así, pero los que no, o sea, no necesariamente vamos a poder evaluar la serie de potencias en algún número. O sea, aquí en tangente, pues sí lo puedes evaluar, ¿no? Pero, o sea, el x sí representa algo. Pero las series de potencias que vamos a trabajar, la x nada más va a ser como un marcador, ¿sí? O sea, que un marcador tal que x por x es x cuadrada y así. Pero no necesariamente lo puedes evaluar. Lo que sí puedes hacer es sumarlas, multiplicarlas, derivarlas como si fueran polinomios, ¿no? O sea, esta serie es una serie formal, la puedes multiplicar, sumar, derivar, etcétera, etcétera, integrar. Y además puedes utilizar desigualdades, o sea, que ya conoces, ¿no? Por ejemplo, 1 más x cuadrada, así. Esto lo vamos a poner como que es igual a 1 entre 1 menos x. Entonces, los que hacen análisis se van a quejar y van a decir, ay, no, solo puede ser si x es menor o igual que, o sea, el valor absoluto de x es menor o igual que 1. Ok, pero aquí nada más son series formales. Entonces, lo que estoy diciendo es que esta serie de potencias, por esta serie de potencias, es esta serie de potencias.
¿Sí? O sea, este es el inverso de este. ¿Sí? ¿Sí todos han manejado series de potencias alguna vez? Por ejemplo, ¿cuánto es 3 entre 4 más 2x cuadrada? Sí, ¿verdad? Nada más. O sea, todo esto lo junto en un menos x y divido entre 4 y así. Y bueno, pues lo calculas usando este. ¿Sí? Entonces, siempre que tenga algo así, lo puedo convertir en una serie de potencias así. ¿Sí? Y entonces, a ver, pues demuestra, como ejercicio, ahorita, que en una serie de potencias tiene inversa multiplicativa, es decir, que hay otra que multiplicada por esta da 1, si solo si A0 es distinto de 0. ¿Ya lo mostraron? El producto de los coeficientes completos. Pues sí, ¿verdad? O sea, vas haciendo el producto y vas resolviendo las ecuaciones y solo lo que puedes hacer, pues en un momento tienes que escribir entre A0 y eso no se puede hacer. Si A0 es 0. Y si no, pues sí. ¿Sí? Ok. Demuestra que tiene raíz cuadrada si solo si A0 lo tiene. Y A0 es distinto de 0. No, eso está mal. Lo de A0 distinto de 0 está mal. Nada más si A0 lo tienes. Bueno, entonces vamos a seguir. Asociadas a las clases combinatorias, vamos a considerar dos tipos de funciones generatrices. Y ahorita decimos que es una clase combinatoria, por cierto. Las ordinarias y las exponenciales. Hoy vemos las ordinarias, si da tiempo mañana. O sea, si acabamos hoy las ordinarias, mañana vemos las exponenciales. ¿Vale? Y en términos generales, las ordinarias te sirven para el caso cuando no tienes etiquetas. Todo eso lo vamos a formalizar después. Y las exponenciales cuando sí tienes etiquetas. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero? Lo vemos después. También tienes, o sea, puedes inventar funciones generatrices con varias variables y también son útiles. ¿Sí? Entonces, antes de empezar con el estudio sistemático de las clases combinatorias, voy a dar un ejemplito. ¿Sí? Un ejemplito para, por ejemplo, sacar la fórmula cerrada de Fibonacci. Entonces, ¿conocen Fibonacci? Saben que hay una fórmula cerrada así horrible, ¿no? De 1 más raíz de 5 entre 2 a la n, menos 1 menos raíz de 2 a la n entre raíz de 5. Algo así. Entonces, pues, ¿saben cómo se saca esa fórmula cerrada? Pues ahorita van a aprender. Es muy fácil con funciones generatrices. Entonces, seguramente, bueno, pensé que conocerían este ejemplo, pero quizás no. Entonces, supongo que tienen los números de Fibonacci. ¿Sí? O sea, cada quien es la suma de los dos anteriores. Entonces, f es 0, este no es 1, y cada quien es la suma de los dos anteriores. Entonces, vamos a generar de esta sucesión la función generatriz correspondiente. ¿Sí? ¿Cómo sabes de antemano que no va a tener este término constante? ¿Cómo? Ahí No, o sea, esta es simplemente la sucesión de Fibonacci. Entonces pongo 0 por x a la 0, más 1 por x a la 1, más 1 por x a la 2, más 2 por x a la 3. Sí, ¿no? Entonces, sí, o sea, el sexto término de Fibonacci tiene el coeficiente 8. O sea, porque es el sexto Fibonacci. ¿Sí? Sí. Entonces, o sea, lo único que sabemos de Fibonacci es que podemos sumar términos consecutivos. Digo, seguramente tú sabes muchas más cosas de Fibonacci, pero hasta ahorita lo único que sabemos es que puedes sumar términos consecutivos y te da el siguiente, ¿no? Y entonces, pues entonces considera esta, o sea, g más x por g. ¿Sí? O sea, ¿qué es xg? Pues es esta recorrida. Y luego si le haces las sumas, pues estoy sumando puros términos consecutivos, ¿no? Y si sumas términos consecutivos, pues te da el siguiente. Entonces me queda g más xg. ¿Sí? Y pues si haces la suma, me queda x, 2x cuadrada, 3x cúbica, y así, ¿no? O sea, me queda una que también tiene puros términos, cosas de Fibonacci en sus coeficientes. ¿Sí? Y entonces esta la puedo escribir en términos de g así. O sea, a g le quito x y la divido entre x y me queda este. ¿Sí? Si se fijan, está como todo recorrido así, ¿no?
Y entonces, si ya pones esto, o sea, no se preocupen mucho así. O sea, podemos hacer muchas cuentas de repente. No se preocupen por los detalles de las cuentas, solo por la idea. Y después, solamente lo metes a la computadora y ya, ¿no? Bueno, y ya que tienes esto, entonces de aquí puedo despejar G. Entonces paso la X para allá. Bueno, eso no despejar. Pero, si tienes eso, pasas la X para acá. Y entonces me queda esto. Y entonces G es esto. ¿Sí? Pero una vez que tienes esto, o sea, esta es la función generatriz de la sucesión de Fibonacci. ¿Sí? Ahora digo, no tendría que sacar el inverso de esto. ¿Sí? Pero eso no es tan difícil de hacer porque puedo usar fracciones parciales. O sea, si esta la escribo en términos de fracciones parciales, esa que aprendió en el cálculo 1, no, cálculo 2, creo, para hacer integrales. Entonces factorizas este de aquí y lo factorizas así: x menos alfa por x menos beta, con alfa y beta por las raíces de este polinomio, ¿no? Y después usas fracciones parciales, o sea, escribes esto, bueno, factorizas la x a menos x, y luego el resto lo escribes como a entre alfa menos x más b entre beta menos x. ¿Sí? Y más hay que encontrar los coeficientes a y b. Entonces, pues haces lo que siempre hacías en cálculo. Y me quedaban que los coeficientes eran 1 entre raíz de 5 y menos 1 entre raíz de 5. Y una vez que tienes eso, pues ya acabaste, ¿no? Porque esta sí sé que o sea, esta sí la puedo convertir en una generatriz, digo, una serie de potencias así facilita. Y esta también. Y pues nada, las tengo que restar y ya. ¿Sí? Y entonces, pues ahí obtienes que fn pues es alfa a la n menos beta a la n entre raíz de 5 menos 1 a la n. Entonces, algo así. El más solo está mal. Bueno, no importa. Pero, o sea, se dieron cuenta que podemos hacer las cuentas y ya. Bueno, o mejor dicho, en la computadora podría hacer las cuentas. Porque en estas cosas lo que ocurre siempre es que es muy fácil equivocarse en las cuentas, porque estás haciendo cuentas muy difíciles. Pero la computadora no se equivoca. Y bueno. Ok, entonces, ya vamos bien. Ya empezamos ahora sí de veras. Ok. Entonces, una clase combinatoria es un conjunto para el cual hay una función de tamaño. O sea, y una función de tamaño, lo único que significa es que es una función de la clase combinatoria, de los naturales, pero de manera que la imagen inversa de cualquier natural es finito. O sea, estamos pensando que tiene una clase combinatoria es, pues sí, un conjunto que sí es infinito, pero que hay algunos elementos de tamaño 0 y es una cantidad finita. Hay unos elementos de tamaño 1 y es una cantidad finita. Unos elementos de tamaño 2 y es una cantidad finita. Y así. ¿Sí? Por ejemplo, pues, si tomas, por ejemplo, el conjunto de todas las gráficas, sean que es una gráfica, si vértices y aristas, donde el tamaño de una gráfica simplemente es un número de vértices, digamos, ¿sí? O el número de aristas, esa es otra clase combinatoria distinta. ¿Sí? O las palabras que utilizan las letras A, B, donde el tamaño es la longitud de la palabra. O las particiones del número n, y el tamaño es n. ¿Sí saben que es una fracción de un número? Sí, por ejemplo, una fracción de 8 es 5, 2 y 1. ¿Sí? Etcétera. Supongo que pueden inventar muchas clases combinatorias. Dado una clase combinatoria A así caliculadita, voy a poner A minúscula sub n como el número de elementos de tamaño n. Entonces, si tuviera así una clase combinatoria B caliculadita, pues lo tendré como B sub n y así, ¿no? Y espero nunca trabajar con más de 27 clases combinatorias a la vez. Y también, y la función generatriz ordinaria, pues esto, la voy a denotar con A no caliculadita. A de X, y es simplemente son el número de elementos de tamaño 0 más el número de elementos de tamaño 1 por X, más el número de elementos de tamaño 2 por X cuadrada y así, ¿no? Entonces, queda claro que es una clase combinatoria y que es su función generatriz ordinaria asociada. Por ejemplo, si A es el conjunto de los naturales, donde el tamaño de un natural es el mismo natural, entonces, ¿cuál es la función generatriz asociada?
1 más X más. Exactamente, ¿no? Hay uno de cada tamaño, ¿no? O sea, hay uno de tamaño 0, el 0. Hay uno de tamaño el 1. Hay uno de tamaño 2, el 2. Y así. Y entonces, pues es 1 más X más X real, que es 1 entre 1 menos X. ¿Sí? Si A es el conjunto de palabras con letras A y B, donde el tamaño de una palabra es el tamaño de la palabra, o sea, el número de letras que usan, ¿cuál es su generatriz asociada? X La cuadrado. combinación, las permutaciones de la palabra de cierto tamaño. Esos son Solo usan A y B. N. Sí, 2 a la N. Entonces, ¿la generatriz cuánto es? 1 más 2 cuadrado. O sea, 1 más 2x más 2, 4x cuadrado más 8x cúbica, ¿no? O sea, 1 entre 1 menos 2x. ¿Sí? Si A es el conjunto de permutaciones, pues ¿cuál es ¿cómo se llama? Su función generatriz. ¿Cuál es su permutación? Es el tamaño n, pues el factorial. Entonces simplemente es eso. ¿Sí? Y los analistas seguramente no les gusta esto porque esta no la puedes evaluar en nada, ¿no? Pero a los algebristas no les molesta, es una serie de potencias, bueno, pues verdad en cero, supongo. Pero es una serie de potencias formal. ¿Sí? Bueno, ¿todos conocen combinaciones de algo en algo? Aunque el largo de arriba sea un número real cualquiera, así como 3.8, pues la defines igual, ¿no? Simplemente pones alfas. Donde decía. ¿Sí? Y bueno, y puedes sacar la serie de Taylor de 1 más x a la alfa, para cualquier alfa, así. ¿No? Es básicamente el binomio de Newton, o sea, el teorema del binomio de Newton, pero con alfa no necesariamente entero. ¿Sí? Entonces, pues, sigue valiendo eso. Lo que pasa es que cuando alfa es entero, o sea, si alfa es así 17, el término 18 aquí ya va a ser 0, ¿no? Y a partir de ese va a ser puros ceros. Entonces el teorema del binomio de Newton. Pero si alfa no es entero, pues simplemente continúa la serie de potencias. ¿Sí? Ok. Van muy rápido ustedes. Supongo que tienes A y B clases combinatorias. Entonces vamos a tratar de hacer operaciones con ellas, o sea, construir nuevas clases combinatorias a partir de otras más básicas y ver cómo cambian las funciones generatrices. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a tomar por ejemplo una unión disjunta. O sea, si tienes A y B dos clases combinatorias, ya vas a pensar que no tienen nada en común, o que si tienen en común, unas son rojas y otras son verdes y las unes. Entonces, ¿cuál va a ser la función generatriz de la clase C? Pues la suma de la A, de la de A y de la de B, ¿verdad? Entonces, pues, si antes había 5 elementos de tamaño 17 en A y 8 elementos de tamaño 17 en B, pues ahora hay 5 más 8 elementos en C, de tamaño 17. ¿Sí? Ahora el producto cartesiano, donde consideras que el tamaño de un alfa, beta con alfa en A y beta en B, como la suma de los tamaños. Entonces, ¿cuál es la función generatriz del producto? Pues el producto de las funciones generatrices, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿cuántos elementos va a haber de tamaño 17 en C? Pues para que sea de tamaño 17, pues puedes agarrar uno de tamaño 17 en A y uno de tamaño 0 en B, ¿no? O tamaño 16 en A y tamaño 1 en B, y así. Y pues eso es básicamente lo que hace el producto de las series de potencias, ¿no? Tomas el coeficiente de x a la n, pues es el coeficiente de x a la n en esta y el de x a la n en esta. X a la n menos 1 y x a la 1. Y así. ¿Sí? Bueno, pues vamos a denotar por 1 así boldface, ¿cómo se dice eso? En negritas, a la clase combinatoria que solo tiene un elemento de tamaño 0. ¿Sí? Y su función generatriz, pues es 1. Y bueno, cumple que 1 por A, pues siempre es A, ¿no? Bueno, equivalente. Y denotamos por puntito gordito a la clase combinatoria que solo tiene un elemento, pero de tamaño 1. ¿Sí? Entonces su generatriz es pues X nada más. ¿Sí?
triangulaciones hay de un polígono tiene más dos lados? No se me debería dejar ese ejercicio. No, sí, claro. Es curso. Entonces, un minuto. Voy a contar estas. Ya vamos a ver. Entonces, imagínate que A es la clase de triangulaciones de un polígono, ¿no? O sea, donde si tienes n triángulos, ese es el tamaño. Pues entonces, ¿A quién es? Tú sabes, o sea, hay un triángulo de tamaño, o sea, digamos que hay uno de tamaño 0, ¿no? Y después, puedes agarrar un triángulo cualquiera. Y pegarle un polígono acá y pegarle un polígono acá. Entonces, esta clase combinatoria es esto. Donde, claro, este polígono podría estar vacío y este polígono podría estar vacío. ¿Sí? Entonces, pues, simplemente A es 1 más puntito por A por A. O sea, es como una clase combinatoria que está definida en términos de sí misma. Y aquí es donde viene el poder de las clases combinatorias. Y pensarlo así. Ya no tengo, o sea, si lo piensas, o sea, si agarras y fijas n y lo piensas así, es un poquito más difícil, ¿no? Porque tienes que decir, bueno, tienes tu polígono, fijas el triángulo y después, pues, o sea, después hay que triangular este pedazo y este pedazo y este pedazo, o algo así. Y entonces te va a quedar como el producto de muchas cosas. En cambio aquí, ya no tengo que pensar nada de eso. Okay. Y entonces la generatriz de A es simplemente 1 más X por la generatriz de A, ¿de acuerdo? Y de esta puedo despejar. Y despejas y obtienes esto. Y esta pues, se vería como muy difícil si no les hubiera enseñado cómo elevar 1 más X a la alfa. Porque tienes 1 menos 4X al medio, ¿no? Entonces ya lo sabemos hacer. Entonces, bueno, aquí tienes un más menos, ¿no? O sea, sabes que A cumple con esto, pero entonces quiere decir que A o es esta o es esta. Una de ellas es claramente ilógica. Entonces, si pones más aquí, me queda con cosas negativas y así. Entonces, el número de triangulaciones de no sé qué nunca es un número negativo, entonces esa no cuenta. Entonces, la que sí cuenta es esta. O sea, si haces las cuentas de esto, no vamos a detener mucho en eso, pero si haces las cuentas, nos va a quedar esto. ¿Sí? Aquí para no contar de más aquí lo que había hecho me fijo en esta lista, y esta lista tiene que ser parte de un triángulo, entonces pues tiene que estar como así, ¿no? Entonces aquí hay una triangulación y aquí hay una triangulación. Solo que había hecho un poquito mal cuando había hecho este ejemplo, porque había hecho también acá. Quería que esa no fuera. Porque si no, tú estás contando de más. Pero bueno, no importa. ¿Sí? ¿Ya vieron el poder de esto? Está padre, ¿no? A ver, ¿cuántos árboles binarios enraizados hay? Donde un árbol binario, bueno, a ver, ustedes saben que es un árbol, ¿no? Gráfica sencilla. Enraizado quiere decir que tiene como una raíz. Y luego binario significa que cada nodo tiene 0 o 2 hijos. O sea, puede ser que sea así, puede ser que tenga así. Y quiero que tengan n hojas. O sea, por ejemplo,
Este tiene 3 hojas. 1, 2, 3. Entonces la pregunta es, ¿cuántos árboles binarios enraizados con n hojas hay? El número enésimo de Cataluña. Bueno, sí, pero... Sí, muy bien, muy bien. Es lo mismo que el anterior. Sí, es lo mismo que el anterior, exacto. Empezar por está un poquito recorrido, ¿no? Porque en este caso, pues entonces, lo que tienes es, bueno, pues tienes este árbol, ¿no? O sea, que no tiene nada. Pero ese tiene tamaño 1, que para este sí la cuento como hoja. Y después, si no, pues entonces tienes que tener aquí otro árbol y aquí otro árbol. Y aquí puedo poner lo que yo quiera, aquí puedo poner algo que yo quiera. Entonces A es puntito más A por A. ¿Sí? Y entonces otra vez me queda una cosa así, resuelves, obtienes lo mismo, pero no recorre. O sea, si resuelves, me va a quedar la misma generatriz, pero multiplicada por X. No, multiplicada por X. ¿Sí? Entonces está sencillo, ¿no? Y contar esto así nada más con combinatoria pura, digamos que no es tan fácil. Bueno, esto es combinatoria pura, pues, pero sin generatrices no es tan fácil, según yo. No sé cómo lo contaste tan rápido, supongo que ya te lo sabías. Algo así. Ok. Entonces, supongo que A y B son clases combinatorias. ¿Sí? Y vamos a pensar que los elementos de A, de tamaño n, constan de n cosas. O sea, si eran palabras, pues constan de n letras. Si eran gráficas, constan de n vértices. ¿Sí? Eso no está muy formal, pero no importa. Ahora, supongo que reemplazas cada cosa con un elemento de A. Cada cosa de un elemento de A por alguien de B. ¿Sí? Y el tamaño es simplemente la suma de los tamaños. Pues, por ejemplo, supongo que A son las gráficas con n vértices. O sea, donde n es el tamaño, me refiero. Y B son las permutaciones. Y entonces podrías como cambiar cada vértice por una permutación. ¿Sí? Entonces a lo mejor tendrías así como 1, 3, 2, que está unido con el 4, 3, 2, 1, que está unido con el, no sé, 8, 5, 3, no sé qué. Esto es una gráfica donde los vértices son permutaciones. Y no tienen por qué tener el mismo tamaño ni nada. ¿Sí? Cada vértice lo reemplazo por alguien de B. ¿Sí? Estoy pensando que el tamaño de esta es 8 más 4 más 3. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la función generatriz de A composición B? Bueno, o sea, hacer esto le llamo hacer la composición de... No, pero a ver, ¿dónde entra la misma n? O sea, la gráfica tienes gráficas con n vértices y en la permutación ¿quién es tu n? Es que, no, o sea, n es el tamaño de la permutación. Son permutaciones de los números del 1 al 1. Pero el tamaño, o sea, el tamaño de esta es el tamaño de este más el tamaño de este más el tamaño de este. Entonces, ¿quién es A composición con B? La función generatriz. Nada más por el nombre, ¿quién se imagina que es? La composición, ¿verdad? O sea, A compuesto con B. Y pues sí tiene sentido, ¿no? O sea, escoger a cada uno de estos alguien de B, entonces realmente es cambiar pues la X que estaba elevando a la N, la cambias por toda la generatriz de B, ¿no? Bueno, solo puedes hacer eso cuando B no tiene elementos de tamaño 0, ¿no? Porque si B tiene elementos de tamaño 0, entonces me van a quedar puras cosas infinitas. O sea, nuevas cosas de tamaño n, pues eran todas y luego puedo agarrar y poner ceros donde yo quiera y eso sigue siendo tamaño n. Entonces, solo tiene sentido cuando B no tiene elementos de tamaño 0. ¿Sí? Ok. Entonces ahora vamos a ver secuencia. Si es una clase combinatoria, defines sec de A como esta clase combinatoria. O sea, 1, o sea, ¿quién era 1? Pues en la clase combinatoria, que solo tiene un elemento de tamaño
0. Luego más A por A, más A por A por A, más A por A por A por A, y así, ¿no? O sea, sec de A son como las secuencias de elementos de A, donde el tamaño es la suma de o sea, si es de tamaño 7, es de tamaño 2, es de tamaño 3, por una secuencia así, pues es 7 más 2 más 3. ¿Sí? Como he estado dando clases en la ENES, y que no son matemáticos, ya me acostumbré a que siempre que digo algo tengo que ponerle numeritos porque si no, no me entienden. Entonces, creo que ustedes se me quedan viendo, ¿para qué dices 17? Si entendemos N. Nada más es costumbre. Pero sí, ya voy a empezar a decir N nada más. Supongo que se entienden así, ¿O prefieren que sigan siendo numeritos? Bueno, no hay problema. Entonces, sec de A consiste en tomarse sucesiones ordenadas de elementos de A, ¿no? Y pues su generatriz pues es 1 entre 1 menos A. Menos la generatriz que tenía A. Solo puedes tomar secuencias de A cuando A no tiene elementos de tamaño 0 otra vez, ¿no? Porque si A tuviera elementos de tamaño 0, entonces puedes, o sea, los elementos, el conjunto de los de tamaño n, pues siempre puedes agarrar y poner, meterle cosas de tamaño 0, entonces siempre va a ser una infinidad. ¿Sí? Entonces, pues, necesitas que la generatriz no tenga término constante. Y entonces, que no tenga término constante para que. Constante no se hace, ¿no? No, que sí se hace. Que sí, o sea, que término constante sí se hace. Ajá. Sí. Para que no tenga elementos de tamaño 0. Entonces, a ver, ¿qué es sec de puntito? Para ver si estamos entendiendo. Sí, grabado diciendo que los de la ENES no entienden. Puedes editarlo, no te preocupes, para que se oiga más fuerte esa parte. Espero que no lleguen mis alumnos. Aunque se los digo todo el tiempo. Así les digo, pues si no les pongo los no me entienden. Bueno, ¿qué es este puntito? A ver, ¿qué era puntito? Solo uno de tamaño 0. No, uno de tamaño 1, ¿no? De tamaño 0, uno de tamaño 0 es este. Ajá. Puntito es uno de tamaño 1. Entonces, ¿qué puntito? Bueno, ese es su generante, es 1 entre 1 menos x. Entonces, y entonces, sec de puntitos son los naturales, ¿no? O sea, sec de puntito, pues es que pongas o no pongas nada, o pongas un puntito, pongas 2 puntitos, o pongas 3 puntitos, y así. O sea, esto tiene tamaño 3, esto tiene tamaño 2. ¿Sí? O sea, es esta clase combinatoria que tiene generatriz 1 entre 1 menos x, que es los naturales, básicamente. ¿Sí? Ok. Entonces, a ver, el problema. ¿De cuántas maneras puedes cubrir una cuadrícula de 1 por n? O sea, es casi no me entiendo. ¿Tienes una cuadrícula de 1 por n? ¿Sí? Y la quiero cubrir, o sea, tengo fichitas así y fichitas como dobles. Quiero cubrir esta sin que se encimen con estas cosas. Entonces, ¿cuál es la...? ¿De cuántas maneras se puede hacer? Por ejemplo, si n fuera igual a 4, digamos, tendrías esta, esta, creo que debes poner más chiquito, esta y falta una, ¿no? Y esta. O sea, estarían las 5 posibles. Ok. ¿De cuántas más puedo cubrirlo? Es como Fibonacci. Ay, sí, pero los que ya se saben la respuesta no la arruinen
un truco de magia en los demás. ¿Quién sabe? Ok, sí es Fibonacci, pero ahora con esto, con generatrices, no con... O sea, pues básicamente lo que te está diciendo es que tienes una de tamaño 1 y una de tamaño 2, ¿sí? Y quieres tomar sus secuencias de esto. Entonces, pues esa secuencia de... pues de... ¿cómo se llama? Puntito y rayita. Donde este tiene tamaño 1, este tiene tamaño 2. Entonces, secuencias de x más x cuadrado. Bueno, perdón, no secuencias es clase combinatoria, pero la función generatriz es... Entonces tienes la fichita de tamaño 1 y la fichita de tamaño 2. Y entonces la generatriz de A, ¿quién es? Pues es x más x cuadrado, ¿no? Y luego tomo secuencias de esto. Y la clase combinatoria que quieres es esto. Y entonces t de x pues es 1 entre 1 menos la de A, que es esto. ¿Sí? Y esta pues te da Fibonacci recorrido. Porque la otra que teníamos tenía un x aquí o algo así, ¿no? Sí. Esto está fácil, ¿no? Ok. Entonces, ¿cuántos árboles enraizados planos con n vértices? Los primeros ya no son binarios y ahora ya no tienen... ahora quieres n vértices, no n hojas. ¿Quién quiere pasar a escribir la clase combinatoria de este? Digo, ya no importa cómo se ramifica en cada exacto, uno. o sea, ya puede tener 17,000 hijos. Otra vez con los numeritos, ya puede tener K hijos. O 0 hijos, si quieres. Pues entonces, ¿qué tienes? O sea, tienes un vértice y después, pues tienes como una secuencia, por llamarle así, de otros árboles aquí, ¿no? Pues entonces, si A es la clase de árboles enraizados planos, donde el tamaño es el número de vértices, A no tiene elementos de tamaño 0, ¿sí? Porque es enraizado, pues tiene que tener al primero, ¿no? Y alguien de A consta de una raíz y luego una secuencia de árboles. Entonces, pues es la raíz y luego una secuencia de árboles. O sea que A de x es igual a x entre 1 menos A de x. Los despejas. O sea, aquí nada más estoy siguiendo las cuentas, despejas, bla, bla, bla. Queda lo de siempre, pues. Catalán. Entonces, otra vez son los números despejados y recorridos. Teníamos un entre x aquí, pero bueno, eso solo significa que estoy recorriendo, ¿no? Entonces, todas estas cosas no son tan fáciles de contar, ¿no? Sin generatrices en sí directamente. No es tan fácil, pero con esto pues, se vuelve así como nada más un ejercicio. Allá se puede, en ese problema ya se puede sacar una recurrencia, ¿verdad? ¿En cuál? En el que existe ¿En las banditas? sí. Sí, porque puedes decir, este de aquí lo puedes llenar con una de estas o con una de estas, ¿no? Entonces, si llenas con una de estas, pues simplemente me queda el anterior, si llenas con eso, me queda el segundo anterior, entonces pues, cada quien resume los anteriores. Y ya, ¿no? Pero yo sé que está más bonito aún así. Pero yo sé. Sí. Creo que Dios no está de acuerdo. Seguimos.
Bueno, definimos sec sub k de A como A por A por A por A, K veces, ¿no? O sea, son secuencias de tamaño K. Y definimos sec menor o igual que K y sec mayor o igual que K como pues, lo que tiene que ser, o sea, sucesiones de tamaño K o menos, ¿no? A ver, sus generatrices, entonces, ¿cuáles son? Sí, por ejemplo, o sea, de sec K de A, su generatriz, ¿cuál es? No es capciosa. 1 sobre 1 menos A. No, eso sería sec de A, ¿no? Pero es sec sub K de A. A la K, exacto, ¿no? Es simplemente A la K. Y sec sub K, sec sub menor o igual que K, pues la suma desde 1, o sea, 1 más A, así hasta A la K, ¿no? O sea, A la K más 1, 1, y mayor o igual que K, pues me quedaría A la K más A la K más 1, así, ¿no? Los factores de la A la K por sec de A. O sea, por 1 entre 1 menos A. Y pues tiene sentido, ¿no? O sea, si quieres las mayores iguales que K, pues puedes agarrarte K y después una sucesión cualquiera. Incluso vacía. Entonces, a ver, utiliza el número de palabras que utilizan A y B, pero utilizando sec. O sea, yo sé que pueden hacerlo, ya lo hemos hecho, pero entonces, ¿este sec de qué? Entonces es nomás sec de A, B, ¿no? Sí. Donde este tiene tamaño, o sea, este tiene tamaño 1, este tiene tamaño 1. Entonces la generatriz pues simplemente es menos 2x. Esta es lista. Ok. Encuentra las palabras, la generatriz de las palabras del alfabeto que no tengan más de 5 A seguidas. Entonces, los voy a dejar pensando un ratito. ¿Ya? Sec de una unión. Es como, Puede poner como sec de una unión pues sí, sí, ¿no? de A a B a B. Exacto, exacto. O sea, básicamente, tengo un botón. Como dice José, básicamente, o sea, que no tengan más de 5 A seguidas, pues quiere decir que se ven así como B, luego A, y unas A's, por lo menos mayor o igual que 1, B, unas A's, y menor o igual que 5, así, ¿no? Entonces, básicamente, esto es una secuencia de estos pedazos, ¿no? Y digo, al final hay que ponerle un pedazo de vez por las moscas. Entonces, pues tengo sec de y esto es sec de, ¿sí? Porque es alguna cantidad de veces. Ah, no, perdón, esto no tiene que ser mayor. Sí, tiene que ser mayor. Sí. Sec de alguna cantidad de veces, vamos a ponerle mayor o igual que 1. Y sec de una cantidad de A's mayor o igual que 1 y menor o igual que 5. Así, por. Y después, después hay que agregarle, empecé con B's,
Hay que agarrar el que no tiene ninguna B. Entonces sec de A. ¿Sí? Número 5. Y esto ya incluye la palabra vacía. Y aquí hay que multiplicarlo por ¿qué? Por sec mayor o igual que 0 de mes. Y así. Ya. Si agarras y haces la generatriz de todas estas, te va a dar la generatriz de lo que quieres. ¿Sí? Digo, estas cosas no las tienes que hacer tú solito, les vas a la computadora. Encuentra la generatriz para las palabras en el alfabeto desde A1 hasta AM que utilicen exactamente K a 0. Yo creo que podría decir desde A0 hasta AM. Si no sería 0. Sí. Sí. Y pues básicamente pues tienes un sec igual a K, o sea un sec sub K de pones una 0 y luego una secuencia de estas. Y después pones unas secuencias al principio. ¿Sí? Y ya. Encuentra la generatriz para las palabras en el alfabeto AB, donde entre una A y la siguiente puede haber a lo más K veces. Es el mismo que dos antes. Sí, solo que es menor igual, mayor igual. A lo más K veces, ¿no? Y entonces, pues básicamente tienes una secuencia menor o igual que menor o igual que K de B. Y luego le pones una secuencia de puntito por este, ¿no? Y este puntito es la básica, o sea, esto. Vas a hacer eso y luego lo multiplicas por una de estas hasta que por una de estas con menor igual que 1. Ok. Entonces, dado un entero n. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Okay. Entonces, dado un entero n, una composición de n es una suma de enteros entre 0 y n que de n. ¿Sí? Pero no, es una sucesión ordenada. O sea, no puedes hacer, por ejemplo, poner 5, 3, 8, 2. Y se necesita de las 5, 2, 3, 8. ¿Sí? Entonces, dos composiciones se consideran distintas, aunque sean la misma, pero en otro orden, ¿no? Entonces, o sea, la composición de 5 que sea 2 más 3 es distinta que la 3 más 2. Sí, es lo que les acabo de decir. Entonces, a ver, encuentra la generatriz de las composiciones y el numerito. Y los que están en separadores, vamos en separadores. Generatrices. Y no se puede poner 0. No hay que hacer entre 1 y y. Esto está mal. Entre 1 y y. Si puedes poner 0, entonces hay una infinidad. Entonces, ¿cuál es?
sec de quién? De uno más. Si pones sec de 1 más algo, ya está mal, ¿no? Porque no puedes tener el tamaño 0 en una sec. Pues es sec de los naturales sin el 0, ¿no? Básicamente. O sea, quieres una asociación de naturales y donde el tamaño de cada natural es el mismo natural y el tamaño de la asociación pues es la suma de sus naturales, ¿no? Entonces, o sea, me quedaría sec de x entre 1 menos x, ¿no? O sea, la generatriz. Bueno, no lo voy a poner, lo voy a poner de puntito por naturales. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces la generatriz es simplemente 1 entre 1 menos x entre 1 menos x. ¿Sí queda claro por qué es una secuencia de naturales? ¿No? O sea, si tomas ok, los naturales tienen al elemento 0, luego al elemento 1, 2, etc. Y este le estoy tomando tamaño 1, este tamaño 0, este tamaño 2, el siguiente le voy a tomar tamaño 3 y así. Le voy a quitar el 0, o sea, multiplicarlo por poquito, para no poder poner composiciones con ceros, solo con 1, 2, 3, ¿no? Y después, ¿qué pasa si tomo n por n? Así. Pues eso me va a dar, o sea, ¿qué me va a dar? Me va a dar el 1, 1, y este es de tamaño 2. Luego me va a dar el 1, 2, y el 2, 1, y este es de tamaño, perdón, estos dos son de tamaño 3. Y así. Pero pues, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy tomando un natural aquí y un natural acá. Entonces, realmente esto me está dando las composiciones de tamaño 2. O sea, las composiciones de un entero con solo 2 humanos, quiero decir. Entonces, si quiero por 3 humanos, pues tengo que tomar n por n por n. Y si quiero 4 humanos, pues en la cuarta y así, ¿no? Entonces, si quiero cualquier composición, pues estoy tomando sec de n, básicamente. Pero bueno, claro, todo esto es pensando, quitándoles el 0 para que no puedas tener 0, 0, 0, 0 y que eso sea distinto de 0. Sí. Bueno, y ya que tienes esta, pues es muy fácil encontrar la generatriz, ¿no? Porque pues nada más hay que hacer las cuentas. Entonces, a ver, ¿me ayudan? 1 menos x entre 1 menos 2x. ¿Sí es así? Entonces, básicamente es 1 menos x por 1 más 2x más 4x cuadrada más 2x. Entonces, esto es igual a lo mismo menos lo mismo recorrido. Entonces, siempre me queda como 2 a la algo menos 2 a la anterior. Entonces, que es 2 a la algo. Entonces, siempre es 2 a la algo. Y bueno, esto tiene sentido porque pues, te lo puedes imaginar como que tienes así n casillitas y luego vas aquí tienes n espacios entre n menos 1 espacios entre las casillitas y escoges algunos de ellos y eso te da una composición, ¿no? O sea, te dice son estas, luego esta, luego esta, luego esta. Entonces, lo de separadoras, pues. También lo puedes pensar como un término que inicie una secuencia, ¿no? O sea, como que un término muy corto. Entonces, le dices al término, ¿tú empiezas o no empiezas otro número? Ok. No te entendí. O sea, digamos, el 3 más 1 más 1 tienes n menos un término. El primero siempre va a comenzar el número que va a ser 3, ¿no? Entonces, el primero es como si debías ponerse lo que que diga. El siguiente, te dices, tú no vas a empezar un número. El siguiente tampoco, y allá tienes 3. El siguiente va a comenzar
y ese es 1 y el siguiente va a volver a salir. O sea, no se cuenta lo mismo que esto. Es un poco distinto. O sea, aquí es el 3, luego hay un 1, luego hay un 1. Sin la suma de todas esas. Al final sumas todas las combinaciones ahí, ¿no? No sé qué estás Estoy. ¿Sí se entendió? Lo de los separados. Pues bueno, pues también se podría hacer así, ¿no? A ver, ahora encuentra la generatriz de las composiciones con exactamente casumados. O sea, es muy fácil, ¿no? En lugar de sec esto, le pongo sec su caja. Y ya. Ok. Encuentra la generatriz de las composiciones con a lo más casumandos. O sea, estos tres problemas pues los tendrías que hacer de manera distinta, ¿no? No puedes hacer esto. Sin embargo, con esto pues nada más lo pones así. Ya. Está fácil. Ok. Dada una clase combinatoria A, definimos multiset de A. Pues este MZ es multiset. Entonces, intuitivamente es la clase de multiconjuntos de A. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un multiconjunto y una secuencia? Pues que en la secuencia importa el orden. Entonces, en el multiconjunto, como que si tomas primero este elemento de A y luego este elemento de A, entonces puedes tomar primero este elemento de A y luego este elemento de A. ¿Sí? Pero multiconjunto, o sea, multi, porque se puede repetir. ¿Sí? Se puede tomar 3 veces este elemento de A, simplemente importa el orden. Entonces es parecido a sec, pero en sec el orden importa. ¿Sí? Y entonces, MZ de A, pues es básicamente el producto de sec de llavecitas A para A en A. O sea, ¿qué estoy diciendo aquí? O sea, ¿qué es sec de llavecitas A? Llavecitas. Pues que puedo tomar o 0 veces A, o 1 vez A, o 2 veces A, o 3 veces A, o 4 veces A, o así, ¿no? Y eso para cada A en A. Entonces, este es un producto gigantesco, ¿no? Entonces, donde llavecitas A, pues la clase combinatoria que construye un solo elemento de tamaño de A. Entonces, ¿cuál es la función generatriz de esta cosa? Bueno, pues es el producto. Entonces, el producto de 1 entre 1 menos x a la n, y eso aparece a n veces, ¿no? En esta cosa de aquí. Porque aparece una vez por cada. O sea, 1 entre 1 menos x a la n es la generatriz de si este tiene tamaño n. Y cuando desaparece, pues el número de elementos que haya de tamaño n. ¿Sí? Entonces, a ver, encuentra la generatriz de las particiones de un entero. Ahora, ¿qué son las particiones de un entero? Es como las composiciones, pero ahora no importa el orden. O sea, las particiones del 3 pues son 1, 1, 1, 2, 1 y 3. Y ya. Pues sí, ¿verdad? Es MCT, básicamente. Bueno, de n sin el 0. Pero sí, MZ de n sin el 0, ¿no? Entonces simplemente hay que tomar esta cosa de aquí. O sea, hay que tomar o sea, a ver, lo voy a escribir así completito para que no haya dudas. Pones x cuadrada más x cúbica más b por x cuadrada más x a la cuarta más x a la sexta más qué por x cúbica más x a la sexta más y así. Es un producto infinito, pero pues está bien. Tiene que ser informático, no se preocupe. O sea, ¿qué estoy diciendo? O sea, cuando haces esta multiplicación, ¿cuál va a ser el coeficiente de x a la 17? X a la n. No son de la x. X a la n. ¿Cuál es el coeficiente de x a la n? Pues, o sea, vas a tener que tomar a alguien de aquí, por alguien de aquí, por alguien de aquí. Ah, eso es que hay que infantar un dos.
vas a tomar a alguien de aquí, por alguien de aquí, por alguien de aquí, y que estos numeritos sumen 17. N. Lo que estoy diciendo es esto, o sea, si agarré este de aquí, entonces estoy agarrando 3 unos. Si aquí agarré este, estoy agarrando 3 doces. Si aquí agarro este, estoy agarrando un 3. ¿Sí? Y pues claramente esta es la generatriz, ¿no? Que es básicamente hacer esto. ¿Sí? Bien. Ahora, PSET es, dada una clase combinatoria, A, PSET de A, pues es la clase de subconjuntos de A. Pues ahora sí ya no se vale repetir, como en este, pues es básicamente lo mismo que este, pero ahora no se vale repetir. ¿Sí? Entonces, donde el tamaño sigue siendo la suma de los tamaños. Es como MC, pero en MC puedes repetir el mismo elemento y en PC no. ¿Sí? O sea, PC está contenido en MC. Pues. ¿Sí? Bueno, pues entonces, PC de A, hacer este producto, hacer fruto de 1 más, con A en A. O sea, cada elemento de A puedes decidir o ponerlo o no ponerlo, ¿no? O sea, así como acá, o sea, en realidad tenía 1 más un A más 2, tomar 2 veces A, más tomar 3 A, y así. Aquí nada más tomas una vez A y ya, no se vale tomar 2 veces A, 3 veces A, 4 veces A. Entonces, ¿cuál es la generatriz? Pues es el producto de estas generatrices, ¿no? Y ya. Entonces, el producto de 1 más, porque ¿cuál es la generatriz de este? Pues sigue siendo 1 más x a la n, donde n es el tamaño de A. Entonces 1 más x a la n a la a sub n, donde acuérdense a sub n es el tamaño, o sea, el número de elementos de A de tamaño n. ¿Sí? A ver, encuentra la generatriz de las particiones de un entero, en donde todos los números son distintos. O sea, en la partición no se vale así tomar 3 unos. Pero bueno, pues no hay nada que hacer, ¿no? Es esto exactamente simplificando los dos términos. Entonces 1 más x por 1 más x cuadrado, por 1 más x cúbica, por 1 más x a la cuarta y así. Entonces, a ver, problema. Se hace una clase combinatoria, supongo que M es MC de C y P es PC de C. ¿Sí? Entonces demuestra que M de X es igual a P de X por M de X cuadrado. Bueno, hay un paso de suelo. Sí, ¿verdad? Ahí está, no, de aquí. Es como se ve, ¿no? Podrías hacerlo así, supongo. Pero es como Pero está mucho más fácil pensarlo así. O sea, si yo quiero un multiconjunto, pues básicamente, o sea, esto de aquí me está tomando son multiconjuntos donde estás tomando los multiconjuntos que cada elemento lo estás tomando una cantidad de par de veces, algo así. Y luego le agregas, o sea, si lo multiplicas por un conjunto, pues ya estás tomando que sean pares o impares. ¿No? Básicamente. Ok. Y bueno, claro, o sea, puedes seguir reduciendo esto y entonces m de x pues es p de x por p de x cuadrado por p de x a la cuarta y así. Y esto simplemente es escribir en términos de potencias de 2 un número, ¿no?
O sea, el número de veces que si tomo algo 17 veces, pues hay que poner 17 en base 2 y luego lo tomas en los que sí aparecen. ¿Sí? Insisto con el 17. Entonces, encuentra una expresión recursiva para los árboles enraizados no planos. Es decir, no importa el orden en que aparezcan los. O sea, que este árbol de aquí es igual a este árbol de aquí. Porque son isomorfos, básicamente. ¿Ya? Pues o sea, cuando eran planos, pues era puntito por secuencia de árboles, ¿no? O sea, igual a puntito por secuencia de árboles. Pues ahora es puntito por qué? Pues por el insecto, ¿verdad? Ahora sí, pues tomar un subconjunto de árboles y combinarlos. ¿Sí? Y no importa el orden. Pues ya. Muy bien. Ahora, supongo que tienes una clase A que sí conoces bien. Y vamos a pensar así en las gráficas, por ejemplo, ¿no? Entonces, supongo que quieres la gráfica, la clase de gráficas enraizadas. ¿Sí? ¿Y qué haces? Ya tienes la de gráficas, ya te encontraste la generatriz por alguna razón. Y ahora quieres las gráficas enraizadas. O sea, las gráficas en donde uno de los vértices está marcado como especial. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Pues, básicamente al número de elementos de tamaño n, ¿cómo cambia? Si antes tenía así 17 elementos de tamaño 6, escogí un número muy malo. Si tenía 10 elementos de tamaño 6 antes, ahora ¿cuántos elementos de tamaño 6 voy a tener? Como elemento de tamaño 5, ¿no? No, imagínense. Supongo que estás en alguna clase de ciertas gráficas que tienen 6 vértices. No es tan chico. 6 vértices. ¿Sí? Y quieres enraizar uno de ellos. O sea, quieres marcar uno de ellos como distinguido. ¿De cuál manera lo vas a hacer? 6, ¿no? Entonces, si antes había 10 de estas, pues ahora hay, va a haber 60. Entonces, al número de elementos de tamaño n hay que multiplicarlo por n. Entonces, si antes la generatriz era A0 más A1x más A2x cuadrada más no sé qué, o sea, si esto era de x. ¿Se alcanzan a ver eso? Ahora, ¿cuál va a ser la generatriz ahora? Bueno, primero, los de tamaño 0 ya no los puedo enraizar, ¿no? Entonces, esto se mueve. Y luego los de tamaño 1, como ya les marqué a alguien, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues ese se queda igual, ¿no? Entonces me queda 1x. ¿Y este? 2 a 2, x cuadrada, más 3 a 3, x cúbica, más 3, ¿sí, verdad? ¿A qué le suena esto? Traposo, ahí dice derivado. Pues sí, ¿verdad? Estamos derivando y luego multiplicas por x, básicamente. ¿No? Entonces la generatriz es A' por x. Debería decir A' de x por x. ¿Sí? Porque hay que volver a correr. A menos que digas que el tamaño baja a 1 por alguna razón. O sea que el enraizado no cuenta y solo cuenta los más, entonces ya es A'. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues la suma de n por x a la n es 1 entre 1 menos x cuadrada. No, falta una. Falta un x, ¿verdad? Sí, o sea, es x entre 1 menos x cuadrada. Sí. Sí, muy bien.
Porque básicamente pues, solo derivas 1 entre 1 menos x y multiplicas por x. Y entonces, pues pasa esto. No sé por qué puse eso. Vamos a ignorarlo por el momento. Supongo que tienes, o sea, quieres seleccionar n galletas y hay r tipos de galleta. A lo mejor tienes galletas de chocolate, vainilla y fresa. Y quiero seleccionar 5 galletas. ¿De cuál manera puedo hacer? Y no sé por qué esto está junto con esto. Creo que me confundí. Sí. No, ignoren eso, vamos a seguir. No, o sea, no tiene nada que ver con esto y además, bueno, sí tiene que ver con esto. Supongo que por eso lo puse, tiene que ver con esto. Pero no tiene nada que ver con derivadas. Entonces, olvídalo. Sí, olvídalo. Supongo que no dije eso. Entonces, a ver, un camino de Dick, o camino de Catalán también se le llama, es una sucesión que empieza en 0 y termina en 0. Es una sucesión de tamaño 2n, que empieza en 0 y termina en 0, y que la diferencia entre cada uno y el anterior es 1. ¿Sí? Uno positivo o uno negativo. Y además, todos estos son positivos. O sea, nunca baja de la. Entonces, básicamente, o sea, si lo graficas, digamos, se ve así. Entonces, empiezas aquí, terminas acá, y se vale como subir, subir, bajar, subir, subir, bajar, bajar, subir, bajar, subir, bajar, algo así. Entonces, ¿cuántos caminos dedica ahí? Bueno, esto también lo puedes ver como si pones una cuadrícula de n por n y pones la diagonal. Entonces quieres caminos que solo suban y vayan a la derecha y que nunca pasen, crucen esta diagonal, o sea que nunca toquen esta parte de acá. O sea, pueden tocar la diagonal, pero no cruzar. Entonces quieres ir de aquí para acá. Es lo mismo que esto, ¿no? ¿Se puede bajar en pasos intermedios? Bajar en pasos intermedios. O sea, que sean 0 en pasos intermedios. Sí, que sea 0 en pasos intermedios, sí. Okay. Sí. O sea, sí vale llegar así y luego eso. Siempre lo hagan los cruces. Pues entonces, a ver, encuentra el número de caminos de Dick de tamaño 12. Son como arbolitos, ¿no? Son como arbolitos de ese estilo.
O sea, si subes, tienes dos opciones, bajar o subir. Sí. Pero si bajas, ya solamente tienes como una opción de subir, ¿no? Pero si subes, tienes otra vez dos opciones. Sí, pero entonces es notar eso, ¿no? Así está. Casi cualquier programa combinatorio puedes contar con una bolita. Es difícil, ¿no? ¿Qué veces? Si haces, pues, si haces todo, pues esto, si haces, y así. Y pues la cosa es que pues, un camino de Dick es básicamente un camino de Dick más chiquito, luego otro camino de Dick más chiquito, luego otro camino de Dick más chiquito, y así. Entonces, ¿qué significa que no pueda cruzar esto? Pues que empiezas en esta, terminas en esta, y aquí tienes. Esto es un camino de Dick, ¿no? Pero ahora con este nuevo origen. ¿No? Ay, no quiero hacer eso. Entonces, ¿por qué no escribí las cuentas ahí? Para no tratarlas aquí enfrente de todos y equivocarme. Pues a ver. O sea, básicamente tienes que A es igual a. O sea, tengo para n, a ver, para n igual a 1. Nada más tengo un camino, ¿no? Entonces tengo, a ver, vamos a pensar así. A de x igual a x más cosas. Es más, vamos a calcular el siguiente, porque si no me voy a equivocar. Entonces, a ver, ¿cuánto es a de x? O sea, perdón, ¿cuánto es el coeficiente en 2? O sea, que tengas así, tienes este y este, ¿no? Nada más. Entonces más 2x cuadrado. Así. Y ahora, si quieres un camino de aquí hasta acá, pues básicamente pues, necesitas una secuencia de caminos quitándoles así, ¿no? Entonces básicamente me queda una secuencia, o sea, A es igual a la secuencia, ay Dios mío, de puntito. O sea, puntito estoy expresando que estoy haciendo esto. Por A. Sí, es así, ¿no? Pero le quitas de a 2 puntos, ¿no? Ah, pero es que el tamaño es 2n, o sea, la longitud es 2n y eso digo que tiene el tamaño n. Para que entonces cuando quito 2 estoy pensando que más quitas 1. ¿Sí? ¿Sí está bien esto? Probablemente me falta aquí un más, algo constante. Porque a ver, ¿qué no estoy contando aquí? No, sí está bien. Si no tomas, o sea, si esta secuencia la tomas vacía, básicamente estás tomando este camino, ¿no? ¿Cuánto es un sec de A? Son multiplicados por un sec de A. ¿Por qué? O sea, el resto. O sea, identificaste como. No, por A. Ah. Sí, por A sí me falta multiplicar. Sí. Sí. O sea, estos son los que tocan. ¿Sí, por A? Ay, no sé. Pues tendría que haber hecho las cuentas en mi casa, como aquí. A ver. Te tomas. No son como sumas de todos, por ejemplo, uno de tamaño 0, uno de tamaño n más tamaño 1 con tamaño menos 1. Sí, eso es lo que se expresa aquí, ¿no? De secuencia de A. Y esa es la bueno. Es algo así. Entonces, en la vida real lo que uno hace es pone una expresión de este estilo, la pone en la computadora y se diga si los primeros términos están bien. Y si no, pues le suma lo que tenga que sumar y ya. Ese
es muy difícil no equivocarse en estas cosas. Porque siempre te faltan así el término constante. Y como estás poniendo algo en términos de sí mismo, si te falta el término constante, o sea, si aquí fuera más uno, por ejemplo, se perdería todo, ¿no? Básicamente. Porque, bueno, se perdería todo significa que me daría un resultado completamente distinto y absurdo. Porque, como estoy poniendo en términos de sí mismo, pues me parece que es así. Pero no podría jugar, tendría que hacerlo en la computadora y ver si funciona. Cuando tomé clases en el doctorado con alguien que, o sea, tomé estas clases, siempre me regañaba por no revisar en la computadora a ver si estaba bien. Casi me estaba mal, casi me estaba así más uno, más así. Y así en todas mis tareas me escribían, revisa la computadora. Claro, también se equivocaba en todo el tiempo, pero revisaba la computadora. Ya aprendí a revisar la computadora. Bueno, supongamos que en una elección los dos candidatos quedaron empatados. Calcula la probabilidad de que al contar los votos siempre fue ganando el candidato A. Pues es exactamente esto, ¿no? O sea, es el número de caminos de Dick sobre el número total de caminos de aquí para acá. Y si quieres el número total de caminos de aquí para acá, pues es combinaciones de 2 en n. O sea, 2 n puntos donde puedes ir hacia arriba o hacia abajo, y n de ellos tienes que ir hacia arriba y n de ellos tienes que ir hacia abajo. ¿Sí? Ok. Entonces, a ver. Creo que ya se me acabó el tiempo. Sí, ya se me acabó el tiempo. Bueno, entonces la próxima vez, o sea, mañana, seguimos con problemas y después generadores exponenciales. Yo sé que voy muy rápido y que, o sea, no espero que ya puedan hacer estas cosas así solitos, pero pues conozcan cómo funcionan, que tengan así como la idea general, ¿no? O sea, por ejemplo, esto, pues espero que hayan entendido que pues, sí, un camino de Dick pues, es como combinación de caminos de Dick más chiquitos, pero después hay que ajustar cuando el camino es vacío y cosas así, ¿no? Bueno. ¿Preguntas? Bueno, de un concepto, de un término, ¿no? ¿Tú cómo entiendes la noción de fórmula cerrada? Fórmula cerrada, que no le pongas 3 puntitos, no le pongas suma, y no le pongas producto, básicamente. O sea, que lo puedas calcular en una computadora sin poner ningún for, ni while, ni nada así. Básicamente. Ni una función que se llame a sí misma, claro. Sí, no, pero no sé cuál es la definición formal de fórmula cerrada. No sabes que de hecho ahí tú la ves y reconoces que es fórmula cerrada, ¿no? Pero es un poco... Sí, pero la definición formal de fórmula. Yo tengo una. Sí. Hasta ahorita, este tipo de herramienta, o sea, esos conjuntos, ¿qué tan limitados son en toda la teoría de combinatoria? Al resolver problemas. O sea, básicamente, si quieres contar, esta es la herramienta, ¿no? O sea, digo, hay otras maneras, por supuesto, pero esta es como la herramienta fuerte. Es la herramienta donde realmente no tienes que tener ideas, solo tienes que conocer la herramienta y aplicarla así directamente. Por supuesto, no puedes contar todo así. Pero se usa un montón, por ejemplo, en probabilidad. O sea, no sé bien cómo, pero sé que se usa mucho en probabilidad. Y probabilidad discreta, sobre todo. Aquí en este enfoque de hablar del SEC, Ajá. como siguiendo aquí. Todo esto lo saqué de un libro que se llama Analytic Combinatorics de Sedgwick and Flageolet. Sedgwick. Sedgwick es muy famoso en algoritmos, por ejemplo. También se usa mucho en algoritmos, por cierto. En análisis de algoritmos, sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Porque análisis de algoritmos es básicamente contar cuántos pasos haces. Y como muchas veces tienes funciones recursivas y cosas así, pues esto es lo que mata todos esos problemas fácilmente.
¿Más preguntas? Después se meten mucho después o sea, tratar de entender cómo crece una sucesión. O sea, tienen así un programa combinatoria y lo puedes contar con las generatrices. Pero ya que los cuentas, pues te queda una expresión muy fea o a lo mejor recursiva o así. Entonces, más bien quieres saber cuánto crece, cómo crece esa sucesión. Entonces, lo que haces es hacer análisis complejo en las generatrices, ¿no? Porque el radio de convergencia te dice más o menos cómo se comportan los coeficientes. Bueno, si no hay más preguntas, regresamos a Miguel.